¿Conoces esa sensación? El pecho apretado, el nudo en el estómago, la voz en tu cabeza gritando, ¿y si fracaso? Como emprendedor, el miedo puede sentirse como una maldición que persigue cada uno de tus movimientos. Susurra que no eres lo suficientemente bueno, que perderás todo, que todos se reirán de tu audaz idea. Te paraliza, impidiéndote hacer esa llamada, lanzar ese producto o aprovechar esa gran oportunidad. Y no estás solo en sentir esto. De hecho, casi la mitad de las personas a nivel mundial dicen que el miedo al fracaso les impediría incluso comenzar un negocio. El miedo acecha a cada emprendedor en algún nivel. Pero aquí está la verdad, el miedo es una maldición hasta que aprendes a aprovecharlo. Y hoy te voy a mostrar cómo romper esa maldición. Y si has estado aquí antes, deja un creer en los comentarios para que pueda destacarte aquí en un video futuro. Y si eres nuevo, bienvenido a Nación Creer, el único canal que te ayuda a creer en ti mismo diariamente, un video a la vez. La maldición del miedo en el emprendimiento. El miedo al fracaso está en todas partes en el mundo empresarial. Acecha cuando te preocupas por perder un cliente clave o quedarte sin dinero. Un artículo de Harvard Business Review lo expresó claramente. El miedo al fracaso acecha el mundo del emprendedor, pero también ofreció una visión crítica. Para los emprendedores, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de persistir a pesar de él. Así que piensa en eso. Está bien sentir miedo. De hecho, con aproximadamente 75% de los emprendimientos fracasando dentro de 10 años, tus miedos no son aleatorios. Hay riesgos reales en lo que estás haciendo. El problema es cuando ese miedo muy real te detiene en seco. El miedo se convierte en una maldición cuando se transforma en parálisis, cuando pospones tu plan de negocios o evitas ir a ese evento de networking porque estás aterrorizado por el rechazo. Es una maldición cuando llena tu mente con tantas dudas que renuncias antes de siquiera comenzar. El miedo puede robar tus sueños si lo permites. Es el enemigo número uno del logro, haciendo que personas con grandes ideas jueguen a lo seguro o se rindan por completo. Como señaló un informe sobre emprendimiento, esta maldición está incluso en aumento. Aproximadamente el 49% de las personas hoy en día dicen que no iniciarían un negocio por miedo a que pueda fracasar. Eso es casi la mitad de los potenciales agentes de cambio del mundo paralizados por el miedo. Entonces, si has sentido esto, entiende que el miedo se siente como una maldición porque es increíblemente bueno para detenerte. Pinta los peores escenarios de manera tan vívida que te convences de quedarte en tu zona de confort. Pero, y esto es importante, ese es el capítulo de apertura de la historia. Antes de romper esta maldición, necesitamos entender qué es realmente lo que el miedo te está haciendo y cómo incluso podría estar tratando de ayudarte. La ciencia del miedo, amigo o enemigo. Entonces, ¿por qué el miedo tiene tanto control sobre ti? Para responder a eso, pongámonos un poco científicos. Cuando sientes miedo, por ejemplo, al entrar a una reunión con inversores o al ver que tus ventas bajan, el sistema de alarma de tu cerebro se activa. La amígdala, la parte antigua del cerebro, percibe una amenaza y activa tu respuesta de lucha o huida. Es la misma respuesta que se activaría si te encontraras con un depredador salvaje. Tu corazón se acelera, tu palma suda y tu cuerpo se inunda de adrenalina. En una situación real de vida o muerte, esta reacción es un regalo. Te prepara para correr o luchar, pero en una situación de negocios, esa misma respuesta puede ser contraproducente. El momento en que la amígdala detecta peligro, comienza a cerrar la comunicación con tu corteza, la parte de tu cerebro responsable del pensamiento lógico y la toma de decisiones creativas. En otras palabras, cuando el pánico se apodera, tu cerebro racional se desconecta. No puedes pensar claramente sobre esa estrategia de marketing si tu biología está convencida de que estás a punto de ser devorado por un león. Y aquí está lo loco. El miedo no solo proviene de amenazas, también está ligado a lo que deseas. Así que neurológicamente, la amígdala, el centro del miedo, se encuentra justo al lado del núcleo accumbens, que es el centro de recompensa y deseo del cerebro. Los científicos han descubierto que estos dos están tan entrelazados que cuando tu amígdala se activa por el miedo, tu centro de deseo también se ilumina. Esto significa que cuando estás aterrorizado por algo, como presentar a un cliente importante, en realidad es porque te importa profundamente el resultado. Realmente quieres ese trato. Hablaremos más sobre eso en unos minutos, pero el punto clave ahora es que el miedo está conectado en ti tanto como una señal de advertencia y curiosamente como un signo de lo que más importa. Ahora, el miedo no es del todo malo. De hecho, un poco de miedo puede ser saludable. Los psicólogos se refieren a la ley de Yerkes-Dodson. Muestra que un nivel moderado de excitación o estrés que el miedo te da puede mejorar tu rendimiento, mientras que muy poco te hace complaciente. ¿Alguna vez has notado cómo a veces te va mejor cuando hay una fecha límite acercándose? Esa ansiedad leve agudiza tu enfoque. Los estudios han demostrado que algunas hormonas del estrés, en pequeñas dosis, pueden mejorar la memoria y los reflejos. Es tu cuerpo poniéndote alerta y listo. El miedo puede funcionar como un amigo cuando te impulsa a prepararte a fondo, prestar atención y dar lo mejor de ti. Un estudio incluso describió cómo el aumento de la excitación mejora el rendimiento hasta cierto punto, pero cuando se vuelve excesivo, el rendimiento disminuye. Así que piénsalo como un control de volumen. Un poco de miedo equivale a enfoque ajustado. Demasiado miedo equivale a parálisis por pánico escénico.
El objetivo no es tener cero miedo, el objetivo es manejar el miedo, manteniéndolo en un nivel productivo. Así que sí, el miedo puede ser un amigo o un enemigo. Es un amigo cuando te da esa ventaja, esa alerta para esquivar un obstáculo o la motivación para trabajar en tu propuesta hasta la noche, pero se convierte en un enemigo, una maldición cuando inunda tu sistema y te paraliza. La diferencia radica en cómo lo manejas, y manejarlo comienza con cómo lo ves. Así que cambiemos el guión sobre cómo ves el miedo. Reformular el miedo. ¿Maldición o regalo? Y si te dijera que lo que llamas una maldición podría esconderse como un regalo dentro, se trata de distinguir el miedo real del miedo falso. Gavin de Becker, un experto en seguridad y autor de El regalo del miedo, lo expresó de esta manera. El miedo verdadero es un regalo. El miedo injustificado es una maldición. En otras palabras, no todo el miedo es igual. Algunos miedos son útiles y productivos. Ese es el verdadero miedo. Por ejemplo, el impulso que te hace saltar hacia atrás de un coche que pasa a toda velocidad. Pero el miedo injustificado, el tipo que imaginamos e inflamos, es la maldición que nos detiene. Tómate un momento para preguntar, ¿mi miedo está tratando de protegerme de un peligro real? ¿O simplemente te estás asustando por escenarios imaginados de peor caso? La mayoría de las veces, como emprendedor, tus miedos son sobre cosas que en realidad no han sucedido. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo que la gente pensará. Ninguno de estos son tigres dientes de sable en la maleza, son monstruos mentales. Se sienten intensos, pero no están literalmente a punto de matarte, y eso significa que podemos desafiarlos. Pero el regalo dentro del miedo es que puede enseñarte o advertirte. Por ejemplo, el miedo a quedarte sin dinero puede empujarte a manejar tus finanzas con más cuidado. Esa es una advertencia saludable. Pero una vez que has prestado atención a la advertencia, digamos, has recortado tus gastos innecesarios y has mejorado tu modelo de ingresos en tu negocio, aferrarte a ese mismo miedo puede volverse tóxico. En ese punto, es un miedo injustificado que te dice en un bucle que nunca lo lograrás. Esa es la maldición a romper. Así que para replantear el miedo, comienza a tratar esos pensamientos ansiosos como sugerencias, no como profecías. El miedo dice, tu idea podría fracasar. Está bien, gracias por la sugerencia, señor. Miedo. Ahora, en lugar de congelarte, pregunta, ¿qué puedo hacer para mitigar ese riesgo? Tal vez hagas un lanzamiento de prueba o recojas comentarios temprano. De esta manera, usas el miedo como datos, pero no dejas que te paralice. Recuerda, el objetivo no es eliminar el miedo, eso es imposible. Incluso los mejores emprendedores lo sienten todos los días, pero para redefinir el miedo en tu mente. El miedo es una señal, no una señal de alto. Cuando sientas ese temor familiar, no lo veas como una orden de detenerte. Míralo como un empujón para prepararte o una señal de que algo importa. Lo que nos lleva a una poderosa realización. Tu miedo es a menudo un indicador directo de tus deseos más profundos. Convierte el miedo en combustible. Aquí tienes una perspectiva que cambia el juego. El miedo puede ser combustible. La razón por la que temes algo profundamente es a menudo porque te importa mucho. Piénsalo. ¿Estarías tan nervioso por tu presentación de startup si no te importara tu negocio? Por supuesto que no. Tu miedo es un reflejo de tu pasión. Un entrenador de neurociencia empresarial explicó que esos grandes miedos reflejan grandes deseos. ¿Aterrorizado de hablar en público? Eso es porque deseas compartir un mensaje convincente y bien articulado. ¿Miedo al fracaso? Debajo de eso está tu deseo de tener un impacto positivo. El miedo a fallar es realmente el reverso de querer tener éxito y marcar una diferencia con tanta intensidad. Eso es enorme. Significa que cada vez que sientes miedo, puedes preguntarte, ¿a qué objetivo o valor está conectado este miedo? Entonces te concentras en ese objetivo como tu motivación. Así que hagámoslo práctico. Supongamos que tienes miedo de lanzar tu producto. Profundiza más. Podrías descubrir que es porque realmente te importa ayudar a las personas con él y quieres que sea perfecto. Ese es tu deseo hablando. Así que úsalo. En lugar de dejar que el miedo a la imperfección te detenga, deja que tu deseo de ayudar a las personas te impulse a lanzar y mejorar sobre la marcha. De esta manera, tu miedo se transforma en combustible para la acción. Estoy nervioso porque esto es importante para mí. Como es importante, me debo a mí mismo intentar dar lo mejor. Otra manera de convertir el miedo en combustible es cambiar el miedo al fracaso por el miedo al arrepentimiento. Pregunta a cualquier empresario experimentado o mira estudios de personas en etapas avanzadas de la vida. Son las cosas que no hacemos las que más lamentamos. Selina Resvani, una autora de liderazgo que entrevistó a docenas de altos ejecutivos, dijo que un mensaje constante fue, lamento más las cosas que no hice que las que hice. Ella aconseja, teme más al arrepentimiento que al fracaso. Así que imagina adelantarte a los 90 años, mirando hacia atrás. ¿Te molestaría más haber intentado un negocio y que fracasara? ¿O nunca haberlo intentado y siempre preguntarte qué podría haber sido? 9 de cada 10 veces, la gente desearía al menos haber intentado cumplir sus sueños. Usa ese futuro arrepentimiento como motivación hoy. Deja que la idea de quedarte al margen te asuste más que la idea de fracasar. Así que, cada vez que el miedo al fracaso te detenga, haz un poco de judo mental. Dale la vuelta y di, ¿sabes qué? Tengo más miedo de no alcanzar mi potencial, de vivir una vida más pequeña porque no tuve el valor de intentarlo.
Cuando tu miedo a perderte tus sueños se vuelve más fuerte que tu miedo al fracaso, te vuelves imparable. El miedo se transforma de una maldición paralizante en una fuerza que te impulsa hacia adelante. Te empuja desde atrás en lugar de bloquearte al frente. Si quieres tomar acción real después de este video, hice una hoja de trabajo gratuita solo para ti. Cubre las lecciones principales de hoy, te da espacio para escribir tus mayores aprendizajes y te ayuda a construir un plan de acción simple. Es 100% gratis. Solo haz clic en el enlace en la descripción para obtenerla. Comencemos a construir un verdadero impulso en tu vida y negocio. Te veré allí. Propósito sobre pánico. ¿Por qué tu misión importa? Si el miedo se alimenta de lo que te importa, entonces una de las formas más poderosas de romper su maldición es elevar lo que te importa. Haz que tu propósito y misión sean más fuertes que tus dudas. He construido mi carrera en torno a una sola creencia fundamental. #creer. Es mi única palabra, mi valor guía, y una gran parte de esa creencia es que estoy hecho para servir. Tengo una misión de ayudar a otros. ¿Por qué importa? Porque cuando te aferras a una misión más grande que tú mismo, el miedo se reduce en comparación. Así que déjame compartir algo personal aquí. Podría ser el tipo que te dice que persigas tus sueños, pero también soy humano, soy introvertido, he luchado con la ansiedad y el profundo miedo a decepcionar a la gente. De hecho, he dicho, mi mayor miedo es presentarme y decepcionar a la gente. Ese miedo solía pesar sobre mí cada vez que subía al escenario o subía un video, pero ¿sabes qué me ayudó a liberarme de ese miedo? Servicio. Me di cuenta de que mi deseo de servir a los demás era más fuerte que mi miedo a quedar mal. Me dije a mí mismo, estoy aquí para ayudar incluso a una persona hoy. Si dejo que el miedo me detenga, le estoy robando a esa persona la oportunidad de mejorar. De repente la ecuación cambió. Me volví dispuesto a arriesgarme al juicio, al ridículo, incluso al fracaso, si eso significaba potencialmente elevar a alguien más. Tu misión puede hacer lo mismo por ti. Cuando estás profundamente conectado con el porqué de lo que haces, tal vez sea para proporcionar una vida mejor a tu familia, tal vez quieras cambiar tu industria para mejor, tal vez estés tratando de servir a tu comunidad. Ese propósito actúa como una armadura contra el miedo. Cada vez que el miedo dice, ¿y si fracasas? Y la gente te critica, el propósito grita más fuerte. Alguien allá afuera necesita que tengas éxito. Como un gran recordatorio de mi libro, Construido para Servir, tu misión requiere que te levantes y hagas cosas que dan miedo. Haces la cosa aterradora porque tu misión lo exige. Así que identifica tu única palabra, ese valor central que representas, y el propósito detrás de tu trabajo. Escríbelo y ponlo donde puedas verlo. Cuando el miedo golpee, concéntrate en tu misión. Es difícil seguir asustado por un comentario desagradable o un prototipo fallido cuando tienes en mente el panorama más amplio de a quién quieres ayudar y por qué. El propósito te hace valiente. Te inspira a actuar a pesar del miedo. Como señaló un artículo de SmartFem sobre mi viaje, una vez que comprendas y domines tu misión, no tendrás más remedio que liberarte de tus miedos y cumplir con tu propósito. Cuanto más te ancles en servir y cumplir con tu misión, más pierde poder sobre ti la maldición del miedo. Pasos de acción para conquistar el miedo. Bien, hemos hablado de entender el miedo, replantear el miedo y encontrar combustible y propósito. Ahora seamos prácticos. ¿Cómo avanzas realmente cuando tienes miedo? Aquí hay algunos pasos prácticos para ayudarte a romper la maldición del miedo. Identifica el miedo y ponle nombre. Primero, reconoce exactamente de qué tienes miedo. ¿Es el miedo al fracaso, al rechazo o a la pérdida financiera? Escríbelo. A menudo, simplemente nombrar el miedo le quita algo de su mística. Date cuenta de que la mayoría de los miedos son historias mentales. Desafía esas historias preguntando, ¿es este un miedo verdadero que me protege de un daño real o un miedo injustificado? Si es lo último, recuerda la sabiduría de Gavin de Becker. El miedo verdadero es un regalo. El miedo injustificado es una maldición. Usa esa percepción para dejar de tratar cada miedo como una alarma de 5 incendios. Luego, cambia el guión. Replantea el miedo como una motivación positiva. Pregúntate, ¿qué deseo positivo está oculto dentro de ese miedo? Por ejemplo, si tienes miedo de que tu negocio fracase, eso significa que deseas profundamente el éxito y el impacto. Concéntrate en ese deseo. Reemplaza, tengo miedo de fracasar con, me importa tanto que esto tenga éxito que quiero darlo todo. Además, invoca el miedo al arrepentimiento cuando sea necesario. Dite a ti mismo que prefieres decir, di lo mejor de mí, que preguntarte qué hubiera pasado dentro de unos años. Este cambio mental convierte el miedo en combustible para impulsarte hacia adelante. A continuación, construye tu banco de confianza. Una forma comprobada de reducir el miedo es aumentar tus capacidades. Cuando sabes lo que estás haciendo, o al menos te has preparado lo más posible, el miedo disminuye. La investigación muestra que a medida que los emprendedores adquieren habilidades y conocimientos, su miedo al fracaso disminuye. Así que invierte en aprender. Si hablar en público te asusta, únete a un club de oratoria o ensaya 10 veces. Si temes no saber lo que estás haciendo en un nuevo negocio, busca un mentor o lee libros para llenar los vacíos. Mira videos como estos. Cada preparación y práctica es como un depósito en tu banco de confianza, dándote evidencia de que, oye, puedo manejar esto. Cuanto más seguro te sientas, menos espacio tiene el miedo para sabotearte.
A continuación, da pequeños pasos audaces. También se llama terapia de exposición. No tienes que enfrentar lo más aterrador de una vez. En psicología, hay un concepto llamado terapia de exposición. Significa hacer gradualmente lo que te asusta en pequeñas dosis hasta que tu cerebro aprenda que no es tan peligroso como piensa. Puedes usar esto en los negocios. ¿Te da miedo hacer llamadas de ventas? Comprométete a llamar a solo un cliente potencial al día. ¿Nervioso por salir en cámara? Graba un video de 1 minuto solo para practicar para ti mismo. Empújate suavemente, pero de manera constante, más allá de tu zona de confort. Como explica Anxiety Canada, la exposición implica entrar gradual y repetidamente en situaciones temidas hasta que te sientas menos ansioso. Después de un tiempo, tu ansiedad disminuirá naturalmente. Cada pequeño paso que das hacia el miedo es un paso que reduce ese miedo. Con el tiempo, lo que solía aterrorizarte puede volverse casi rutinario. Luego, hazlo con miedo. Acción sobre emoción. Al final del día, no importa cuánto replanteamiento o preparación hagas, habrá momentos en los que el miedo todavía estará ahí. Mariposas en el estómago, el corazón latiendo fuerte. Está bien, hazlo con miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Hay una famosa cita de la autora Susan Jeffers. La única manera de deshacerse del miedo a hacer algo es salir y hacerlo. Es brillantemente cierto. Construyes confianza haciendo la cosa, no esperando que la confianza aparezca mágicamente. Así que toma esa acción decisiva incluso cuando tus manos estén temblando. Envía ese correo electrónico, publica ese sitio web, pregunta a ese inversor, presiona grabar en esa cámara, incluso si tu voz tiembla. Cuando lo haces, te das cuenta de que el miedo no te mató, y con cada movimiento audaz, pierde un poco de su control sobre ti. La acción es el antídoto contra el miedo. Abraza el miedo y avanza. Aquí está el gran secreto. El objetivo nunca es tener una vida libre de miedo. El objetivo es que el miedo se convierta en tu aliado en lugar de tu enemigo. El miedo puede ser la maldición que te detiene o el combustible que te impulsa. Tú eliges. Todo se reduce a cómo respondes cuando el miedo aparece en tu puerta. ¿Lo dejarás entrar para que maneje la casa o le agradecerás por su preocupación y luego le mostrarás quién manda? Cada emprendedor exitoso que admiras ha sentido el agarre del miedo. La diferencia es que actuaron de todos modos, sintieron el miedo y avanzaron. Aprendieron que al otro lado de ese miedo se encuentra la libertad de crecer, la libertad de innovar, la libertad de descubrir de qué son realmente capaces. Y te lo debes a ti mismo a hacer lo mismo. No dejes que el miedo le robe al mundo tus dones. No dejes que te robe la vida que eres capaz de vivir. Cuando enfrentas el miedo de frente, cuando implementas estas estrategias, reformulando tu miedo, convirtiéndolo en deseo, anclándote en un propósito y tomando acciones audaces paso a paso, le quitas al miedo su poder. Pasa de ser un grito ensordecedor a un susurro manejable. Descubrirás que la confianza no es algo con lo que naces, es algo que ganas cada vez que sobrevives a una situación de miedo y te das cuenta, vaya, lo manejé, ¿qué más puedo hacer? Cada victoria, por pequeña que sea, es prueba de que el miedo mentía sobre ti. Así que la próxima vez que aparezca el miedo, tómalo como una señal de que estás haciendo algo significativo. Sonríe y di, está bien, te veo, miedo, pero lo haré de todos modos porque mi misión, mi sueño, mi vida lo valen. Y usa esa oleada de adrenalina para afinarte, no para romperte. Convierte la maldición en claridad, el miedo en enfoque. Tienes una elección ahora mismo. Quédate maldito por el miedo, o enfréntalo y reclama tu destino. Es hora de romper la maldición y reescribir tu historia con valentía. Siente ese miedo, aprende de él, aprovéchalo y luego haz lo que necesitas hacer. Tu mejor vida, el éxito de tu negocio y tu crecimiento personal están justo al otro lado de esa puerta. Ábrela, da un paso adelante y recuerda, el miedo solo tiene el poder que tú le das. A partir de hoy, prométete a ti mismo que no le darás ningún poder para detenerte. Recupera tu poder, transforma ese miedo en fe y en impulso hacia adelante. El miedo es una maldición hasta que aprendes a conquistarlo. Y ahora has aprendido cómo. Ahora sal ahí y haz lo que temes hacer. Y tu futuro yo te lo agradecerá. Y felicidades, estás un video más cerca de ser quien estás destinado a ser. Si quieres aprender cómo encontrar tu propósito, mira el video justo ahí al lado mío. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos allí.